Mercadona se ha sumado de pleno a la Agenda 2030. Hace propaganda, hace publicidad de su afiliación a la Agenda 2030. ¿Qué es lo que sucede para que todas las empresas, la inmensa mayoría de las empresas, la inmensa mayoría de las instituciones religiosas, políticas, culturales, sociales, del antiguo mundo libre, la inmensa mayoría, por no decir todos los partidos políticos que se encuentran en el espectro parlamentario de los países antes libres, se alineen con esa agenda, con ese plan? ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, encuentro muchas personas que se plantean que la explicación debe ser una explicación realista, sensata, que no se pierda en fantasías, en historias conspiranoicas, en mitología. Hay gente que sinceramente quiere encontrar las causas de lo que sucede en el ámbito que conocemos. Es decir, hasta donde llegan las fronteras de lo que conocemos y que delimitan nuestra realidad. Es decir, lo que es real. Algo así como si en una tribu del Amazonas quisieran explicar todo lo que ocurre, incluidos los grandes fenómenos atmosféricos, el paso de aviones, limitando esa explicación a las fronteras de su realidad, es decir, a las fronteras de su territorio tribal. Y esto exactamente lo estamos haciendo o queremos hacerlo nosotros, o al menos una gran parte de la humanidad. Podríamos denominar a este criterio para encontrar las causas de lo que sucede realismo simplista. Realismo simplista en el sentido de que, bueno, de que sencillamente cree que esos límites de la realidad, ese ámbito de lo que conocemos, incluso esa tradición, lo que tradicionalmente se ha considerado, se viene considerando como real y como no imaginario o fantasioso, pues eso encierra, limita y contiene la explicación, la causa de lo que sucede. Claro, muchas cosas que suceden escapan a esos límites, al límite de la realidad tribal, por muy grande que sea esta tribu. Incluso si queremos tomar la realidad tribal como los conocimientos y lo convencionalmente admitido por una especie de comunidad global, mundial, resulta muy difícil. También resulta muy difícil para aquellas personas que creo que todos de alguna manera mantenemos ese contacto con la realidad de hecho, mejor dicho, con la realidad de los sucesos, con lo que ocurre. Una especie de sensatez que no va tanto en el sentido del realismo, sino en el sentido de lo que de hecho sucede. De lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que conocemos. Lo que conocemos de forma inmediata o mediata a través de otros, pero de forma creíble al fin y al cabo. Para nosotros también, para todos nosotros que incluso los que no participamos ya en gran medida de ese realismo simplista de considerar que, bueno, que todo lo que no sea limitarse a la explicación convencional, por llamarlo de alguna manera, entra en el terreno de la explicación imaginaria, fantasiosa, ilusa, conspiranoica. Bueno, para todos nosotros también incluso resulta muy difícil explicarnos ciertos sucesos desde ese realismo, podríamos decir que casi espontáneo. De alguna manera ese realismo animal,
ese realismo instintivo que nos conecta con nuestro entorno, sea un entorno, ya digo, próximo o un entorno lejano, que nos lo cuentan otros a los que les damos credibilidad razonablemente. Casi 4 años viviendo un frenesí de acontecimientos de tal rapidez y tal magnitud que han ocurrido pocas veces en la historia, al menos en la historia que conocemos. 4 años en los que, iniciado por un proceso del que no se puede hablar, porque en este antiguo mundo libre existe ya la censura también, no solo en los grandes medios de comunicación audiovisuales y en la prensa, sino en las redes sociales o en determinadas redes sociales. Y por lo tanto tenemos que esquivar esa censura como se hacía, yo recuerdo ya cuando uno tiene cierta edad, de cómo burlaban además con mucho ingenio y por otra parte con gran tolerancia por parte de los censores en la época franquista, cómo se burlaba esa censura, porque vivíamos en una dictadura, más bien era ya al final una dicta blanda, pero bueno, al fin y al cabo un régimen totalitario que políticamente no permitía ningún tipo de libertad y por tanto había cercenado el negocio de lo que luego estamos viendo, que son claramente castas políticas, bandas mafiosas políticas, cuyo negocio es la política, es decir, quitarnos el dinero y la propiedad a través del fisco y sus sicarios para manejar nuestra riqueza, para apropiarse de nuestra riqueza. ¿A cambio de qué? A cambio, bueno, por lo mismo que la mafia ofrece: protección, el estado de bienestar, el 50%, porque estas mafias políticas nos quitan el 50% de nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestra suerte, nuestro patrimonio, el de nuestros padres, que heredamos de ellos. 4 años en el que se ha ido fraguando una unanimidad prácticamente absoluta entre todos los actores, los grandes actores sociales. Ya digo, políticos, religiosos, empresariales, culturales. Una unanimidad en torno a una agenda y a un plan para acabar clarísimamente con la libertad y el bienestar material del antiguo mundo libre, al menos del antiguo mundo libre europeo y europeizado. El resto del mundo, esa libertad prácticamente no ha existido y el bienestar material empiezan ahora a conseguirlo, mientras nosotros vamos de camino de regreso a ese punto del que conseguimos salir, que se llama pobreza, cuando no miseria. 4 años de unanimidad, de una unanimidad absoluta, a la que ahora estamos viendo que se unen incluso las empresas como Mercadona, pero otras empresas también. ¿Qué ganan con esto? ¿Quién, o mejor dicho, qué poder tiene algo o alguien para conseguir esta unanimidad? De repente todo el mundo se cree de verdad lo del cambio climático, cree de verdad que estamos a las puertas y que hemos sobrevivido a terribles pandemias. ¿Creen de verdad que los seres humanos están acabando con el planeta? ¿Creen de verdad todo eso que se dice en la Agenda 2030? De forma, muy abstracta, muy genérica, con bellas palabras, como siempre lo dicen todos los colectivismos, como siempre hablan todos los colectivismos que hablan de bien, de libertad, de... Sed buenos, hijos míos. Ya, pero ¿qué hacemos con la cabra, padre cura? ¿La matamos o no la matamos? Sed bueno. O la cabra la mata el cura si quiere, o la mata el encargado del cura y se la comen el cura y sus encargados. Bueno, pues 4 años en los que cuando toda esta vorágine de cambio político tremendo, en el que se ha acabado un plumazo con la libertad
del antiguo mundo libre, estableciendo un estado de excepción, con suspensión de derechos fundamentales, con una apartheid terrible contra cierta parte minoritaria de la población que no aceptó ciertos mandatos sanitarios. 4 años de esta vorágine que continúa adelante y, bueno, todavía nadie ha encontrado una aplicación real y sensata para esto. ¿Quién está poniendo de acuerdo a gente como la Iglesia Católica y los masones? Si esto no lo dicen hace 20 años, ¿qué digo hace 20 años? Hace 5 o 6 años nos reiríamos. ¿Quién ha puesto de acuerdo en un momento determinado? Ahora ya empiezan a competir entre sí para ver quién se queda con la pasta, con el pastel. Pero ¿quién puso hace 3 años, cuando ocurrió todo eso que ocurrió, de acuerdo a diferentes regímenes políticos ideológicamente enfrentados entre sí y económica y militarmente mucho más enfrentados entre sí? De Oriente con el Occidente, vamos a llamarlo, y vamos a dejarlo ahí. Fundamentalmente China contra Estados Unidos. ¿Quién? ¿Y por qué y para qué se ponen de acuerdo? ¿Quién tiene ese poder? Porque nadie lo había tenido nunca en la historia de la humanidad. Y cuando los grandes intentos de globalización colectivista, por supuesto, y totalitaria, de la antigüedad, que llevan asolando este planeta, esos sí llevan asolando este planeta con sufrimiento, sangre, muerte y pobreza, desde que existe la civilización, no había tal unanimidad. Gengis Khan tenía enemigos enfrente, mortales. La Iglesia Católica tenía enemigos enfrente. Esa Iglesia Católica quería ser universal y quería imponer en todo el mundo, allí donde llegara, el nom, su doctrina, que incluía, por cierto, la pobreza beatífica, el amor, el desapego por lo material, etcétera, etcétera, mientras las clases dirigentes, las élites religiosas y políticas, o nobles o nobiliarias, vivían pues eso, como viven ahora, o como quieren vivir las élites de este nuevo colectivismo, de este nuevo nom. Como viven todas las élites del nuevo nom, como viven los pastores con relación a su rebaño. Los pastores viven muchísimo mejor que nosotros. Es más, se comen de vez en cuando, o comen de su rebaño, viven y disfrutan de su rebaño. Bien, esto nunca había pasado antes. El Islam, otro tremendo nom, había tenido enemigos enfrente. Napoleón, el Imperio Británico, todos los intentos de globalización habían tenido contestación. Bueno, ahora no. Están compitiendo dos bloques y ahí en esa competencia quieren aparentar que hay una lucha entre unos y otros. Están compitiendo dos bloques, el oriental y el occidental. China y, por otro lado, Estados Unidos, cada uno de ellos con sus vasallos, más o menos vasallos o más o menos aliados. Por otra parte, están compitiendo los dos grandes colectivismos. El colectivismo tradicional, el neolítico, ese que se basa, como dicen los más, de que para salvar a la humanidad hay que tener más hijos, más niños, crecer y multiplicados. Es decir, un ganadero, un granjero, lo que quiere, cuanto más grande sea su rebaño, más gana, más beneficio tiene. Por tanto, lo que quiere es que haya muchos humanos. No importa la calidad de vida que tengan los humanos. Si caben más en la granja, vamos a meter más en la granja. Oiga, que están apretados unos con otros y mire cómo están esos animales o esas criaturas humanas, cómo están viviendo y qué situación tan terrible y tan penosa. ¿Qué le importa eso al granjero, al pastor? En absoluto. ¿Y contra quién compite también este colectivismo clásico, podríamos llamarlo así, o neolítico? Contra el colectivismo ciberlítico. Sabe que viene otra era, está adaptado, está preparado para vivir, o quiere adaptarse para vivir en esta nueva era que viene, que es el ciberlítico, donde la tecnología hace innecesario el tener una granja tan enorme, hace necesaria esta economía basada en un esquema Ponzi, en que la riqueza es riqueza en la medida en que aumente la riqueza, no en la riqueza en cuanto a disfrute de la riqueza, o riqueza en cuanto a creación de riqueza. No, aquí no se crea riqueza, aquí entran nuevos y nuevos, por eso tienen que entrar más ganado. Cuanto más ganado entra, pues ese ganado viene ya aportando su propia riqueza, pero no se crea riqueza nueva. Bien,
esta corporación o este colectivismo cibernético y dice, no, no hace falta tanta gente, además tenemos la tecnología, dentro de poco va a sobrar aquí el 80% de la mano de obra, no hace falta tanta mano de obra. ¿Por qué? Porque la robotización, la automatización y la inteligencia artificial va a hacer la función que antes hacía la esclavitud, luego la servidumbre y luego la energía barata que llegó con el petróleo. Pues toda esa función la va a hacer ¿el qué? Esta nueva especie que empieza a surgir, que es el Homo máquina. Son los nuevos esclavos de la humanidad, de la élite de la humanidad, si es que es un colectivismo el que gobierna esa nueva era que es el ciberlítico. Si no es un colectivismo y es un liberacismo, no va a haber élite, no va a haber esclavos. Es verdad, tampoco va a haber esclavos mecánicos. El Homo máquina no va a ser un esclavo de nada. Al menos el Homo máquina en el momento, desde el punto y momento en el que adquiere algo parecido a lo que es una conciencia humana. Compiten entre sí y en esa competencia la propaganda de unos y otros lanza sus flamas para aparentar que cada uno es de esos bloques, especialmente entre los bloques del colectivismo clásico, neolítico, de crecer multiplicados y el nuevo colectivismo de hay que salvar la tierra, el hombre se ha convertido en una lacra, hay demasiados humanos, vamos a modernizar y a depurar la granja terrestre y a salvaguardar el planeta, bueno, pues para nosotros, para vivir bien y porque no necesitamos tantísima gente. Vale, va a seguir habiendo un rebaño, pero este rebaño va a ser diferente, menos numeroso, etcétera, etcétera. Y en esa aparente enemistad, que realmente es simplemente una competencia, porque el negocio al final sigue siendo el mismo, el negocio colectivista, e instaurar un colectivo, pues en esa lucha, en esa competencia, la propaganda de uno y otro dicen, no, nosotros defendemos a la humanidad. Nosotros defendemos a la humanidad porque defendemos al planeta. Nosotros defendemos a la humanidad porque defendemos a la humanidad en contra del exterminio que los otros quieren hacer. Nosotros defendemos la libertad humana. ¿Y la libertad humana en qué consiste? Pues mira, la libertad humana consiste en seguir las instrucciones de nuestro librillo de comportamiento. Estas verdades que nosotros poseemos y que se las contamos al mundo graciosa y gratuitamente. Las verdades de la religión, de la política, de la ideología. Bien, pero esta competitividad no existe en el fondo. Y actualmente lo que existe es una unanimidad, al menos en el mundo occidental y en el mundo oriental también existe esa unanimidad, solo que tácticamente, no estratégicamente, no en los objetivos finales, que son los mismos, sino tácticamente están callados y diciendo, bueno, vamos a dejar que estos occidentales se arruinen ellos solitos, liberen recursos para nosotros, nos den oportunidad de construir nuestra tecnología, de tener también un gran desarrollo tecnológico, porque cuando llegue el ciberlítico, que nosotros tengamos esa tecnología también para poder hacer que nuestra gente viva bien y ya haremos nosotros luego la reducción de población hasta límites asumibles, hasta el límite en el que esa tecnología, esa robotización, esa inteligencia artificial, esa automatización sea capaz de trabajar para nosotros y nos garantice una renta mínima a todo el mundo aquí, pues bueno, vamos a poner lo que sería el equivalente ahora a 2.000 euros al mes, por ejemplo. Esto es lo que están pensando en el mundo oriental. Nosotros queremos vivir también bien. Los idiotas de los blanquitos, de los occidentales, de esta gente del mundo europeo y europeizado, aunque no sean blanquitos, se están creyendo la historieta esta y entonces ellos mismos se están dejando arruinar y se están dejando invadir por el tercer mundo y por los grandes totalitarismos que persisten en la actualidad. Fundamental de ellos es el socialismo y el islam. Bien, pues esta es la situación. ¿Y esta situación cómo se explica? ¿Cómo la explica alguien? Esta unanimidad, estos cambios brutales y unánimes. Una explicación podría ser que conocen y saben perfectamente que estamos a las puertas de ese gran cambio en la era de la humanidad, causado fundamentalmente por la tecnología. Incluso es posible que también
o yo lo creo así, que la mayoría de los que están por lo menos enterados de más o menos de qué va esto, las primeras filas de cada institución, pues saben perfectamente que vamos a un enfriamiento global y que por tanto un enfriamiento global, pues los recursos van a ser mucho más limitados, la energía, como va a hacer más falta, va a ser mucho más cara y va a estar limitada. Los alimentos igual, porque con un enfriamiento global, pues lo que ocurre es que hay menos evaporación, menos lluvia, menos humedad, y por lo tanto las plantas pues tienen menos posibilidad de desarrollarse, hay más sequía generalizada en todo el planeta. Y además una cosa fundamental, hay menos CO2. Y el CO2 resulta que es el principal alimento de las plantas, y las plantas resulta que son el alimento de todos los demás seres vivos. Por lo tanto, menos comida, menos recursos. Y saben también esto, que vamos a esa situación y por tanto sobra gente, porque no va a haber comida, recursos para todos. Por dos motivos, ya lo hemos dicho, porque vamos a esa situación climática de enfriamiento global de forma inmediata o de forma no tan inmediata. De forma no tan inmediata está claro como el agua. Vamos a otra glaciación porque estamos en un periodo entre glaciaciones. Y a no ser que la humanidad tenga el inmenso poder de cambiar esos grandes ciclos climáticos, que no lo tenemos, y el que piense lo contrario, pues ahí sí que está patinando en una conspiranoia delirante, o vamos a un momento pequeña de hielo al estilo de la Edad Media. En cualquier caso, lo esperable es eso. Pero es que además la tecnología va a hacer que se necesite mucha menos gente. ¿Por qué? Porque toda esa tecnología va a conseguir que esa mano de obra no sea necesaria. Bueno, gente del colectivismo neolítico dice que no, que cabe mucha más gente en la Tierra y que la tecnología proveerá y que ahora se puede producir mucho más alimentos con fertilizantes. Miren ustedes cuánto por encima. Sí, lo que están diciendo, no, se cabe más gente en la nave esta aquí enorme que hemos hecho como granja, cabe más gente. Vamos a matar todo lo que podamos, porque como cabe más gente y va a haber comida para alimentarlos, pues que total que nos da a nosotros que iban en un hacinamiento terrorífico para el que no estamos diseñados filogenéticamente, es decir, nuestros programitas con los que salimos de fábrica no nos tienen programados para aguantar eso, lo aguantamos neurodizándonos y malviviendo y viviendo de forma terrible. Un cibernético y con ese desarrollo tecnológico en el que la humanidad podríamos vivir muy bien. Desde luego no 8.000 millones, son disparates, ni 7.000, son cuestiones de los granjeros del Neolítico. Estos que dicen eso que hemos dicho, cabe mucha más gente. ¿Por qué no meter más gente? La tecnología, que sirva la tecnología para intensificar la granja humana, para que la Tierra siga siendo una granja en la que unos pocos viven como ellos denuncian que quieren vivir los que quieren exterminar a la humanidad. Los pastores viven ya así, con esa calidad de vida. No viven en la granja, dentro de la nave, no viven fuera, en su casa, fuera de esa nave para ganado humano de 2 patas o ganado de 2 patas, y ellos viven muy bien. Pero bueno, los humanos pueden todos, caben muchos más, vamos a meter más. Ese colectivismo neolítico, que lo que preconiza es eso ante la llegada del cibernético, y el otro que dice, no, hombre, no, qué disparate, ¿para qué queremos tantísimo? Si la tecnología va a hacer sí o sí que sobre mano de obra, vamos a dejar la mano de obra y la población que nos sea seguir nosotros para nosotros tener aquí digamos que en vez de una granja grande, vamos a tener aquí un corralito con nuestras gallinitas, nuestros cerditos, nuestras vacas, todos humanos, pero vamos a tener aquí nuestro pequeño corralito, nuestra pequeña población humana domesticada, porque es que se va a imponer el cibernético. A ver, cuando un coche se fabrique de forma automatizada, robotizada, intervenga solo la inteligencia artificial y no haga falta en una fábrica nada más que 2 o 3 personas humanas, ese coche va a valer muchísimo menos que un coche que necesita mucha mano de obra. A no ser que persista la utilización de mano de obra que es prácticamente esclava. Y eso tiene unos peligros tremendos, que se llama conflictividad social, aparte de las cuestiones morales, que tanto les gusta a todos los colectivistas hablar de morales, etcétera, etcétera, en los que estás machacando y denigrando y explotando a pobres criaturas que mal viven.
Y ese coche va a ser más barato, mucho más barato. ¿Qué coche vamos a comprar? El coche caro que fabrican los humanos para mantener a la humanidad porque hace falta una granja muy grande y que en la Tierra caben muchos más y la tecnología, en vez de Dios, es ahora la que proveerá. Y hay que utilizar la tecnología no para vivir mejor, sino para que vivan más en la granja. Ese coche, el que fabrican los humanos, mucho más caro o el más barato. Obviamente vamos a comprar el más barato. Al menos la inmensa mayoría de la humanidad. Excepto unos cuantos pocos que se crean de verdad la historietilla esta del viejo colectivismo crecer y multiplicados y henchís la tierra, llenar la tierra de ganado de dos patas. La inmensa mayoría de la humanidad va a comprar el coche más barato. Eso es sí o sí. No hay vuelta de hoja. Y por tanto, si solamente hace falta una fábrica en la que ahora mismo trabajan 1000 personas, 2 personas, ¿sobran cuánto? Si no me falla la matemática, 998, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con 998? Bueno, los beneficios que da la fábrica se pueden, de ahí de esos beneficios y del dueño y al dueño de la fábrica o a los dueños de la fábrica se les puede traer unos beneficios y con esos beneficios dar una renta vitalicia a estas personas. Pero eso tienen los días contados. Eso tienen los días contados porque llega un momento en que querer sostener esta enorme población de una granja humana con un coste altísimo ya no es rentable. ¿Para quién? Para los pastores, para los nuevos pastores, para el dueño de la fábrica. O los dueños de la fábrica, que podemos ser nosotros mediante acciones que tenemos en una empresa determinada. Y llega un momento en que todo el mundo se preguntará, incluso los que no son dueños de la fábrica, los que cobran una pensión vitalicia, de bueno, ¿por qué tenemos que estar aquí 1000 personas metidas en este edificio? Apretados todos aquí y nos traen la comida y nos dan con una renta vitalicia de unos 600, el equivalente a unos 600 euros al mes, bueno, para que no nos muramos de hambre y para que, en fin, porque tenemos que ser muy solidarios, tenemos que ser muy sostenibles y es que si no nos cargamos el planeta. Y además, si no queremos hacerlo de otra manera, hay que matar a mucha gente. No, no hay que matar a nadie. Hay que dejar de inflar esta burbuja poblacional. Y cuando parte de esos que están ahí, que no tienen por qué ser los antiguos hombres y mujeres libres del mundo europeo europeizado, aleccionados o controlados por un programa viral terrible que es el que los ha llevado a la indefensión y al buenismo, pues cuando esos, pues chinos, vietnamitas, nigerianos, digan, ¿y por qué necesidad de vivir aquí 1000 aquí en esta casa? Si viviéramos nada más que en este edificio de 10 plantas, viviéramos 20 familias, en vez de 600 euros al mes, podríamos tener 6000 euros al mes de renta. Viviríamos cojonudamente sin tener que trabajar. Disfrutando del planeta, además el planeta muy bien cuidado, y no se sometería a ningún estrés, a ningún ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que eso puede pasar? No, eso va a pasar. De hecho, eso está pasando ya. Y lo único que nos enteran son los que siguen controlados por esos programas virales del colectivismo neolítico ese de crecer multiplicado, Dios proveerá, la tecnología proveerá, caben muchos más en la Tierra, y los que tampoco se están enterando mucho son los de los últimos escalafones del nuevo colectivismo, el colectivismo civilítico, esos que van a formar parte del corral o de la granjita de entretenimiento de los pastores, de la élite que se llama, de los únicos que van a vivir como verdaderos humanos, libres, teniendo que trabajar y disfrutando de todo, por supuesto de su libertad individual, de la que ya disfrutan porque quien no vea que está claro que hay gente, hay mucha gente, eso, los que más predican y dan sermones, viven por encima de la ley, a ellos no les afecta la ley porque eso es para el rebaño, lógicamente. Son humanos y viven con regla a su conciencia, lo que les da la gana a ellos hacer, lo que piensan hacer y está bien. La isla de Epstein, pero cuidado, la Iglesia Católica estaba plagada desde el primero hasta el último de la jerarquía
de islas de Einstein. Y desde el primero hasta el último protegían esa isla y la escondían, y a los que iban ahí a esa isla de Einstein. Quiero decir, colectivismo es colectivismo. Sea neolítico o sea ciberlítico. Los de arriba y sus secuaces y los suyos están por encima de la ley, están por encima del bien y del mal. Son humanos, funcionan como humanos de verdad, como tendríamos que vivir todos los humanos, siguiendo nuestra conciencia. Ahora, y aquí aparece ya la gran propaganda del colectivismo. Si todos hiciéramos eso, la sociedad sería como la jungla, uno se mataría a otro, llegaría al caos, los fuertes se comerían a los débiles, pero si eso es lo que está pasando, que los fuertes vosotros os coméis a los débiles, con orden, con concierto, con normas para el rebaño, para que el rebaño no se subleve, es decir, para que no haya una estampida, y la estampida, que es lo que más temen los ganaderos, los cowboys, te arrastre y te mate y acabe contigo, y luego vendrá otro pastor, pero a ti ya te ha matado.